¿Sí ven la pantalla? Sí, profe. Sí, Bueno, vamos a empezar ya con el concepto de probabilidad. La primera parte, antes de empezar a los conceptos propios de probabilidad, vamos a empezar con definiendo qué es un conjunto, operaciones entre conjuntos. Luego vamos a definir los experimentos aleatorios, que es un espacio muestral y eventos. Luego vamos a entrar a los conceptos de probabilidad, ¿sí? Luego vamos a entrar a los axiomas de probabilidad y así sucesivamente, ¿ok? Y vamos a terminar con el teorema de Bayes, entonces vamos a ir avanzando. Recuerden que hay que tener a la mano la calculadora y su problemario, ¿ok? Eso no se les olvide nunca. Entonces empecemos. Una de las contribuciones importantes de la estadística al avance científico es permitir que la incertidumbre de las conclusiones pueda ser evaluadas en términos de probabilidad, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Entonces podemos cuantificar la incertidumbre por medio de probabilidad. Ahora definamos qué es una probabilidad. Entenderemos por probabilidad un mecanismo por medio del cual pueden estudiarse eventos aleatorios, ¿ok? Es muy importante. Entonces la probabilidad estudia eventos aleatorios. Las probabilidades se expresan como valores entre 0 y 1 o como porcentajes, pero yo normalmente lo utilizo como números entre 0 y 1. Entonces la probabilidad es una medida entre 0 y 1. Eso que les quede claro. Lo que tiene probabilidad cercana a 1 ocurre con mucha frecuencia y lo que tiene probabilidad cercana a 0 no ocurre casi nunca, ¿ok? Entonces esos son los extremos de la forma de interpretar la probabilidad cuando está cerca de 1 y cuando está cerca de 0. Entonces cuando está cerca de 1 diremos que el evento es muy probable que ocurra, y cuando la probabilidad esté cercana a 0 diremos que el evento es muy poco probable que ocurra, ¿ok? Los eventos aleatorios son un conjunto de resultados de un experimento aleatorio, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces los eventos aleatorios son un conjunto. Entonces empezamos definiendo qué es un conjunto, ¿ok? Bueno, un conjunto en la práctica es una colección de objetos bien definidos. Para definir un conjunto se utilizan letras mayúsculas y a los elementos de un conjunto se escriben por medio de llaves, ¿ok? Eso es un conjunto. Entonces podemos hablar del conjunto, el conjunto de alumnos que están cursando esta materia. Ahí estarían los nombres de los estudiantes que están cursando esta materia, ¿ok? El conjunto de integrantes de una familia, el conjunto de animales en un zoológico, el conjunto de números, el conjunto de ciudades, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces un conjunto es una colección de objetos bien definidos y para denotar un conjunto utilizamos letras mayúsculas y a los elementos de un conjunto se les escribe por medio de llaves, ¿ok? Empecemos con algunos ejemplos. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales es el conjunto formado por el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ese es el conjunto de los números naturales, ¿ok? El conjunto de las carreras de Chapingo, pues está fitotecnia, horticultura, forestal, suelos, recursos renovables, parasitología, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces el conjunto de las carreras de Chapingo aquí van a aparecer, ¿sí? Y cada nombre representa le representa la etiqueta de esa carrera, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta aquí está claro? ¿O hay alguna duda? Está claro, profe. Muy bien, entonces vayan anotando, vayan marcando algo que les pueda llamar la atención. Entonces un conjunto, vuelvo a repetir, es una colección de objetos bien definidos. En particular, los elementos de un conjunto siempre comparten una característica, ¿ok? Por ejemplo, si estamos hablando de las carreras de Chapingo, pues los elementos del conjunto son carreras de Chapingo. ¿Ok? Eso es lo que debe quedar claro. Ahora, para indicar que cierto elemento pertenece al conjunto, se utiliza el símbolo de pertenencia, es una estirada. Aquí está.
Este símbolo de pertenencia indica que un elemento está en un conjunto. De lo contrario, se utiliza la negación de la pertenencia. Cuando estamos negando la pertenencia, estamos diciendo que el elemento no pertenece al conjunto. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el 25 pertenece al conjunto de los números naturales, está claro. Horticultura pertenece a las carreras de Chapingo. ¿Ok? Esos son ejemplos de pertenencia. Entonces, para indicar que un elemento está en un conjunto, utilizamos el símbolo de pertenencia. ¿Ok? Mucho ojo, es un elemento cuando está en un conjunto. Se utiliza esta estirada. Ahora veamos ejemplos de no pertenencia. Por ejemplo, el punto 25 no es un elemento del conjunto de los números naturales. ¿Ok? La carrera de literatura no es un elemento de las carreras de Chapingo. ¿Ok? Entonces, un conjunto es una colección de objetos bien definidos que tienen características en común. Para indicar que un elemento de ese conjunto pertenece a ese conjunto, utilizamos el símbolo de pertenencia. Es una E estirada. Y una diagonal, la diagonal de ese símbolo, si trazamos una diagonal de la pertenencia, diremos que no está, no pertenece, ¿ok? Esa es la forma de negar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Muy bien, entonces estamos empezando con la parte básica y luego vamos a entrar a probabilidad porque el concepto de conjunto es muy importante. Bueno, vamos a ver algunas operaciones. Supongamos que tenemos dos conjuntos A y B, cualesquiera. ¿Qué significa la igualdad de conjuntos? Diremos que dos conjuntos A y B son iguales si solo si tienen los mismos elementos, ¿ok? Entonces, para ver si dos conjuntos A y B son iguales, hay que ver que tengan los mismos elementos. Eso se llama igualdad de conjuntos. Ahora vamos a ver qué es un subconjunto. Si todo elemento del conjunto A es también un elemento del conjunto B, diremos que A es un subconjunto de B. Aquí el término de subconjuntos representa de igual forma un conjunto. Lo que estamos diciendo es cómo simbolizo cuando un conjunto está dentro de otro conjunto. ¿Ok? El símbolo de pertenencia que expliqué hace un momento es para denotar que un elemento pertenece a un conjunto. Ahora aquí lo que estamos diciendo es si todo elemento de un conjunto es también un elemento de un conjunto B, diremos que A es un subconjunto de B y se denota de esa forma, es una C estirada. Esto significa que A es un subconjunto de B, significa que A está dentro de B. ¿Sí? Es un conjunto más pequeño. ¿Ok? Entonces puedo denotar si un elemento está en un conjunto con el símbolo de pertenencia y el símbolo de conjunción me va a decir si un conjunto está en otro conjunto. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el conjunto formado por estos números naturales que son el 100, 37 y 1000 es un subconjunto de los números naturales. Este conjunto de carreras que está formado por agroindustrias y suelos es un subconjunto de las carreras de Chapingo. ¿Okay? Ahora, tenemos lo que se llama un subconjunto propio. Si A es un subconjunto de B, pero el conjunto A es diferente al conjunto B, diremos que A es un subconjunto propio de B. ¿Ok? Ahora, un conjunto que es muy importante es el conjunto vacío. ¿Qué es un conjunto vacío? Como su nombre lo dice, es un conjunto que no contiene elementos. Se simboliza por este símbolo, phi. ¿Ok? Entonces, en la teoría de conjuntos es el conjunto más pequeño, porque es aquel que no contiene elementos. Se simboliza por phi y lo denotamos de esta forma. Note que phi es igual a nada entre llaves, no tiene ningún elemento. ¿Ok? Entonces el conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos y se simboliza de esta forma. Ese es el conjunto más pequeño. El conjunto más grandote se llama conjunto universal. Es un conjunto que contiene a todos los conjuntos que se puedan definir en el contexto correspondiente. Se simboliza con la letra U, que representa el universo. Entonces el conjunto universal es un conjunto que contiene a todos los conjuntos.
¿sí? En un contexto correspondiente, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué es la cardinalidad de un conjunto? Por ejemplo, es el número de elementos diferentes de un conjunto y se denota, es el símbolo de gato entre paréntesis el conjunto, ¿ok? Por ejemplo, si el conjunto A contiene los números 2, 40 y 30, ¿cuál es la cardinalidad de A? ¿Cuál es la cardinalidad de A? Es 3. Sería 3, claro, porque tiene 3 elementos diferentes, entonces la cardinalidad es 3. Entonces este símbolo gato en probabilidad significa conteo, significa cuántos elementos diferentes tiene el conjunto A. Va a ser muy importante cuando definamos la probabilidad. Bueno, entonces a manera de resumen, aquí estamos en el caso, si tenemos dos conjuntos A y B, diremos que los conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Cuando un conjunto, cuando todo elemento de un conjunto es también elemento de otro conjunto, hablaremos de que A es un subconjunto de B. Para hablar de su conjunto, diremos que un conjunto está contenido en otro conjunto, en términos coloquiales, ¿ok? Si A es un subconjunto B, pero son diferentes sus conjuntos, diremos que A es un subconjunto propio de B. Luego, el conjunto más pequeño es el conjunto vacío, es aquel que no tiene elementos, y el conjunto universal es el conjunto más grandote, ¿sí? Es un conjunto que contiene a todos los conjuntos que se puedan definir en el contexto correspondiente, ¿ok? Entonces, para simbolizar el conjunto vacío utilizamos la phi, para simbolizar el conjunto universal utilizamos la O. Ahora, cuando tengamos conjuntos, en este caso discretos, es importante saber cuántos elementos diferentes tiene ese conjunto en términos de conteo. Para eso nos va a servir la cardinalidad de un conjunto. Entonces, mucho ojo, es el número de elementos diferentes de un conjunto. Por ejemplo, si tengo este conjunto, voy a contar cuántos elementos diferentes hay. Entonces, en este caso es 3, ¿ok? ¿Sí está claro? ¿O hay alguna duda? Profe, yo tengo una duda en subconjunto. Ujú. El conjunto A y el conjunto B tienen que tener las mismas dimensiones, o sea, el mismo número de elementos. No, para nada. No, no. Y entonces en el subconjunto propio A y que pertenece al subconjunto B son de diferentes dimensiones. Sí, el conjunto A debe ser más pequeño. Como se ve, ¿no? Debe ser más pequeño. Es que me confundo en esa parte de subconjunto y subconjunto propio. En su conjunto propio, la condición es que los dos conjuntos sean diferentes. Como A es un subconjunto de B, lo que te dice es que el subconjunto A debe ser más chiquito que B, porque está en B. Es lo que quiere decir. ¿Sí? Es un subconjunto propio, que está totalmente contenido en el conjunto B. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Gracias. Muy bien, ahorita vamos a ver algunas operaciones y luego vamos a hacer un ejemplo de estas cosas, ¿sí? Para que quede claro. Muy bien, entonces ya teniendo claro que es un conjunto, vamos a ver el álgebra de conjuntos. Supongamos que tenemos dos conjuntos A y B, conjuntos cualesquiera, y un conjunto universal. ¿Qué significa la unión de dos conjuntos? La unión de dos conjuntos, A y B, es el conjunto de todos los elementos que están incluidos en A o en B. Se denota con A unión B. Es una U estirada, ¿ok? Entonces, mucho ojo, la unión de dos conjuntos, como se dice, es el conjunto de todos los elementos que está incluido en A o en B o en ambos, ¿ok? Esa es la unión de dos conjuntos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, si tengo dos conjuntos A y B, conjuntos de objetos, entonces la unión es simplemente unir los objetos, ¿sí? Y voy a formar la unión. Entonces, la unión son los elementos que están en A o en B o en ambos, ¿ok? Esa es la unión de dos conjuntos. Esto se puede generalizar para tres conjuntos, ¿sí? Para tres, para cuatro y para n conjuntos, pero solamente lo estoy ejemplificando para conjuntos pequeños, ¿no? Ahora, la intersección de dos conjuntos, fíjense bien, hay una diferencia entre la intersección y la unión. Como su nombre lo dice,
La intersección de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que están incluidos tanto en A como en B. ¿Ok? Entonces, si el elemento de los conjuntos está en A y en B, va a estar en la intersección. ¿Ok? Entonces aquí en la unión simplemente los junto y en la intersección voy a ver cuáles elementos tienen en común A y B. Para simbolizar la intersección de dos conjuntos se utiliza este símbolo, es una U invertida hacia abajo. Entonces esta es una U estirada para la unión y esta es una U invertida hacia abajo, ¿ok? Bueno, es una U invertida, sobra lo de hacia abajo. Bueno, entonces tenemos la unión de dos conjuntos, la intersección de dos conjuntos. Tenemos, bueno, ahora vamos a entrar. ¿Qué significan que dos conjuntos sean mutuamente excluyentes? Dos conjuntos A y B son mutuamente excluyentes o como se le conoce en la literatura también, son disjuntos ajenos si no tienen elementos en común. Es decir, cuando la intersección del conjunto A con el conjunto B es el conjunto vacío, diremos que estos conjuntos son mutuamente excluyentes, disjuntos o ajenos, ¿ok? No tienen elementos en común, ¿ok? Muy bien, entonces, la siguiente es el complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto es el conjunto de todos los elementos que están en el universo, pero que no están incluidos en A. Se denota con este símbolo, con A, y como superíndice C. En algunos libros van a encontrar una coma, pero yo para evitar confusión, mejor utilizo la C. Entonces, si están están hablando de los conceptos de probabilidad y de conjuntos, puede ser que aparezca aquí una comilla, ¿no? Entonces es el complemento. Ok. Muy bien, entonces aquí tenemos algunas operaciones que se pueden hacer. Hay que tener claro esto. Si yo tengo dos conjuntos y U es su conjunto universal, puedo hacer la unión de dos conjuntos. ¿Qué significa hacer la unión de dos conjuntos? Unir los elementos de A con los elementos de B. Si se repitiesen los elementos, solamente se escribe una vez, ¿ok? No es necesario escribirlo dos veces porque sobra, pues, esa información. ¿Cómo formo la intersección de dos conjuntos? La intersección de dos conjuntos se forma de la siguiente manera, ¿sí? Voy a buscar aquellos elementos que están en A y en B, y ese elemento que cumple esa condición va a estar en la intersección. Entonces, cuando hablamos de unión, junto los elementos. Cuando hablo de intersección, veo qué elementos están en A y en B. Si los conjuntos no tienen elementos en común, se dicen que los conjuntos son mutuamente excluyentes. Su intersección es vacía. ¿Ok? Ahora, la última operación que estamos explicando aquí es el complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto, vuelvo a repetir, es el conjunto de todos los elementos en U que no están en A. Y se nota como A complemento. ¿Sí está claro el álgebra de conjuntos? ¿No podría dar un ejemplo del complemento de un conjunto, por favor? Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Lo que quiero es que entiendan las ideas generales de estas operaciones, ¿sí? Vuelvo a repetir, esta idea que estoy explicando en esta diapositiva se puede generalizar a n conjuntos, pero la didáctica marca que vamos de menor a mayor, ¿no? Entonces ustedes entienden estas ideas para dos conjuntos, la van a entender para n conjuntos, ¿ok? Entonces la unión de dos conjuntos es juntar los elementos, la intersección de dos conjuntos es ver qué elementos tienen en común A y B. Si no tienen elementos en común, su intersección es vacía y se dicen que los conjuntos son mutuamente excluyentes, ¿ok? Ahora, el último concepto es el complemento de un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes el conjunto A, los elementos que van a estar en el conjunto complemento, van a ser todos los que no están en A, ¿sí? Sino que están en U. Ese es el complemento de un conjunto, ¿ok? Muy bien, entonces para explicar mejor estas ideas se utiliza un diagrama que se llama diagrama de Venn, que aquí aparece, ¿ok? Entonces, a ver, pongan atención a esta parte. Ahorita les voy a explicar.
Fíjense bien, esos son los diagramas de Venn. Entonces, me voy a salir de la pantalla y me voy a ir a la pizarra. Bueno, entonces, aquí estoy en la pizarra. Sigo en la pizarra. Sí, profe. Bueno, entonces aquí les voy a dar una pequeña explicación. Esos son los diagramas de Venn, ¿sí? Es una forma fácil de... Es una forma fácil de, de describir las operaciones entre conjuntos. A ver, mucho ojo. Aquí si se dan cuenta, aparece un rectángulo. El rectángulo cubre a los conjuntos, ¿sí? En el primer rectángulo aparece el conjunto A, que es representado por el círculo, y lo que está fuera de A es el complemento, o sea, complemento, ¿ok? Luego viene, viene dibujado en el segundo rectángulo el conjunto A y el conjunto B, y viene todo coloreado, ¿ok? Y así sucesivamente. Bueno, ¿qué representa el rectángulo en los conjuntos? El conjunto universal. Exacto, el conjunto universal, exactamente. Entonces el rectángulo es el conjunto universal, ¿sí? Esa es la referencia. Aquí va a estar el conjunto universal. Ese es el conjunto universal. Y aquí tengo el conjunto universal, ¿ok? Bueno, aquí estamos ejemplificando el diagrama de Venn, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, el círculo A, todos los elementos que están en el círculo A no están en A complemento. Entonces, aquí es lo que quiere decir, ¿sí? Recuerden que el complemento de un conjunto son aquellos que no están en A, pero que están en el universo, ¿ok? Ese es el complemento de un conjunto. A ver. Entonces, aquí, ¿qué podemos observar? A ver, ahorita estamos concentrados solamente en el primer rectángulo. Entonces, es fácil ver que si yo hago A unión A complemento, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar A unión? ¿El cuál? El conjunto universal. El conjunto universal, el universo, sí, porque estoy uniendo lo que está en A y lo que no está en A cubre todo el rectángulo. Ahora, si yo hago A intersección con A complemento, ¿qué me va a dar? Es el vacío, ¿no? Exactamente, el conjunto vacío, porque no tienen elementos en común. ¿Ok? Ahora, si yo calculo el complemento del complemento, ¿qué va a ser? A ver, si yo calculo el complemento del complemento de un conjunto, ¿a qué es igual? Pues el conjunto A, ¿no? Me regresa lo mismo, me regresa el conjunto A. Entonces, si yo calculo el complemento del complemento, me va a regresar el conjunto A. Muy bien. Vamos al siguiente rectángulo. En el siguiente rectángulo, ¿qué operación se muestra en este rectángulo? ¿Qué operación se muestra? Intersección de Unión de dos conjuntos. La unión de dos. Sí, la unión. En este rectángulo se ejemplifica la unión de dos conjuntos, ¿sí? Recuerden que la unión son todos los elementos que están en A
que están en A, o que están en B, o que están en ambos. Es la unión. Ok, tienen que estar en A, o en B, o en ambos. Para este caso, ¿qué operación está ejemplificando? La intersección de dos conjuntos. Exacto. Aquí ejemplifica la intersección de dos conjuntos. ¿Ok? Recuerden que la intersección son todos los elementos que están en A y en B. Sí, debe estar a la vez. Bueno, el último rectángulo, ¿qué representa? Disjuntos ajenos. Lo que nos dice aquí es que cuando intersecto A y B, me va a dar el conjunto vacío. ¿Ok? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? Sí, profe. Muy bien, entonces aquí estamos ejemplificando. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, sí, pero lo que quiero es que vean, entiendan es en la abstracción, que lo entiendan de manera general para que el ejemplo sea muy simple, nada más. Entonces recuerdan, si calculan el complemento de un conjunto un número par de veces, les regresa el conjunto A. Si calculan el complemento un número impar de veces, les regresa A complemento, ¿ok? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver otra operación. Sí. A ver. Si ven la pizarra todavía, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver esto. Les voy a explicar otras operaciones, pero bueno, aquí está. Bueno, entonces vamos a ver otra operación, ¿sí? Esta operación no la marco ahí, a ver, aquí tengo el conjunto A y el conjunto B. Bueno, yo quiero que me digan qué operación será esta la que estoy subrayando. Esta. ¿Qué operación será esta? ¿La suma de dos conjuntos? No, porque la suma se ve como la unión. Ahí solamente quiero esa parte. ¿Qué será esa parte en términos de conjunto? ¿Qué será intuitivamente? A ver, sería la unión Excluyente. excluyente, pero ¿qué operación harías?
Sería A unión B menos A intersección B. No, vas por ahí. ¿A A qué le estás quitando? Le estás quitando B. El conjunto de B. Entonces sería A menos B. Sí, ese es A menos B. Sí. Luego este sería, nos vamos del lado derecho. Esto que estoy marcando en verde. Eso que estoy marcando en verde, ¿qué sería? B menos A. Exacto, B menos A. Ok, entonces tengo A menos B y B menos A. Ok. Muy bien, entonces, ¿cómo se define A menos B? Fíjense bien cómo se define. A menos B. A ver, voy a escribirlo bien. Entonces, A menos B. A menos B. Sí. Se define como todos los elementos que están en A y no están en B. ¿Ok? Se define de esta forma, fíjense bien. Son todos los elementos que están en el universo. Tal que X está en A y X no está en B. ¿Ok? Así se define A menos B. Es el conjunto de elementos que están en el universo tal que X está en A y X no está en B. ¿Ok? Ahora, ¿alguien me podría decir en términos de intersección a qué sería igual esto? ¿Ha intersectado con quién? ¿Ha intersectado con quién? ¿Con B? No, con B ¿qué? Con B complemento. Con B complemento. Porque son todos los X que están en A y que no están en B. Entonces, si no están en B, están en el complemento. ¿Ok? Ahora, de la misma manera, puedo definir B menos A. ¿Cómo se define B menos A? B menos A es el conjunto de elementos en el universo tal que X está en B y X no está en A. Y eso en términos de conjunto, ¿cómo lo escribo? B intersección ¿quién? B intersección A complemento. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profe. Muy bien, entonces la gran pregunta ahora va a ser la siguiente. Ya definimos quién es la diferencia de dos conjuntos. Ahora tenemos lo siguiente. Esto que estoy subrayando en azul, ¿qué representa en términos de conjunto? A intersección B, ¿no? Bueno, entonces la pregunta ahora va a ser, ¿cómo puedo escribir A unión B? A unión B la puedo escribir como ¿quién? ¿Cómo quién la puedo escribir? Como A más B. A menos B. Esa es la parte izquierda del conjunto.
¿Cuál es el centro? ¿Sería la unión de quién? De A intersección B. ¿Y la unión de quién? ¿Qué me faltaría? B menos A. Exacto, B menos A. Entonces, esta es otra forma de definir la unión A menos B con unión de A intersección B con la unión de B menos A. ¿Sí? De esa forma cubro A unión B. ¿Ok? Entonces, el manejo de conjuntos en probabilidad es muy importante porque nos va a facilitar el cálculo de probabilidades. Entonces, tener claro que los conjuntos son muy importantes en probabilidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí recuerden que A menos B intersección, o sea, estos tres conjuntos que estoy definiendo aquí definí el conjunto A menos B, el conjunto A intersección B y el conjunto B menos A. Esos son conjuntos totalmente ajenos, ¿sí? No tienen elementos en común, ¿ok? Entonces, si ustedes hacen la intersección por pares, les va a dar el vacío, ¿sí? Es lo que quiero decirles, ¿ok? Muy bien. Ahora les voy a dejar unos ejercicios para que lo investiguen y lo entiendan, ¿ok? Entonces voy a pasar a la siguiente página y van a investigar esto. No es para entregar, pero es muy importante que lo investiguen porque voy a preguntar. Ejercicio. Van a investigar inciso A. Las leyes de De Morgan, así se llama. Entonces van a investigar las leyes de De Morgan. Sí, y y explicarlo con ejemplos, con un ejemplo. Explicar con ejemplos. ¿Ok? Entonces lo que van a hacer, la primera ley de De Morgan me dicen esto, que la A unión B, el complemento es A complemento intersección B complemento. Esta es la primera ley de De Morgan. Entonces ustedes van a plantear un ejemplo en donde se cumple esta condición. La otra ley de De Morgan es la siguiente, que si ustedes tienen la intersección y aplican el complemento, esto va a ser la unión de los complementos. Entonces vean el efecto que tiene el complemento en la unión, simplemente la intercambia. ¿Sí? Esas son las leyes de De Morgan, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí? Y el inciso E, demuestre con un ejemplo. Demuestre con un ejemplo estas leyes distributivas. Entonces tenemos estas leyes distributivas. La primera es la siguiente: si ustedes tienen A intersección B unión C, esto va a ser A intersección B unión A intersección C. En la siguiente es A unión B intersección C.
sería A unión B. Intersección A unión C. Ahí ya copiaron. ¿Ya copiaron? Ya, profe. Muy bien, entonces para la próxima clase investigan eso, por favor. Con el ejemplo les va a quedar más claro. Bueno, vamos a regresar a los conjuntos. Y vamos a hacer este pequeño ejercicio. ¿Sí? Entonces, por favor, léalo. Bueno, aquí tienen el conjunto universal, está conformado, es un ejemplo nada más, ¿ok? Está conformado por el 1, 2, 3 hasta 10. El conjunto A está formado por 1, 3, 5, 7, 9. El conjunto B por 2, 3, 6, 8. Y el conjunto C por 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces pongan atención a ver. ¿Cuál sería el conjunto A intersección B? ¿Cuál sería? El Sería 3. el número 3. ¿Cuál? Tres. Sería el número 3. Sería el conjunto formado por el número 3, porque el número 3 está en A y en B. Esa es la intersección. Ahora, ¿quién sería B unión C? El conjunto formado por ¿qué números? 2, 6 y 6, 8. 2, 3, 4, 6. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿quién sería A intersección C? ¿Qué elementos en común tienen el conjunto A y el conjunto C? ¿Qué elementos en común tienen? No tienen elementos. Vacío. Es vacío. Bueno, ese es el conjunto vacío porque son conjuntos mutuamente excluyentes. Ahora, ¿qué elementos tienen en común B y C? ¿Quién es B intersección C? Dos, 6 y 8. Muy bien, 2, 6 y 8. Ahora vamos con los complementos. ¿Quién es A complemento? es 2, 4, 6, 8 y 10. Ok, 2, 4, 6, 8 y 10. Muy bien, luego, ¿quién es B complemento? 1, 4, 5, 7, 9 y 10. Ok, 1, 4, 5, 7, 9 y 10. ¿Quién es C complemento? 1, 3, 5, 7 y 9. Ok. Bueno, aquí terminamos. Ahorita vamos a hacer otros, les voy a encargar otros ejercicios. Me voy a salir de la pantalla y me regreso a la pizarra. Ok, entonces vamos a trabajar estos mismos ejemplos. Bueno, entonces aquí tenemos el conjunto A. Ahora ustedes van a calcular lo siguiente. A ver, ¿quién sería A menos B? ¿Quién sería B menos A? A ver, háganlo por favor.
Bueno, y hagan esta parte igual. A intersección B unión C. A ver, ¿quién es A menos B? Es 1, 5, 7 y 9. Ok, ¿todos están de acuerdo? Es Sí, 1, 1, 5, 7 y 9. ¿Por qué? Porque el 1 no está en B, ni el 5, ni el 7, ni el 9. Ese es A menos B. Ahora, ¿quién es B menos A? 2, 6, 8. 8. Ok, 2, 6, 8. Si se dan cuenta, si ustedes hacen la unión de A menos B con B menos A y con la intersección de A y B, ¿qué les va a dar? Perdón, a ver. A ver. ¿Cuánto les quedó A menos B? 1, 5, 7 y 9. Sí. Ok. B menos A, ¿cuánto les quedó? 2, 6, 8. 2, 6, 8. Ok. Muy bien, y si ustedes hacen a ver, si hacen la unión de A menos B, unión B menos A con la intersección, ¿qué les va a dar? ¿El conjunto universal? No. Les va a dar ¿qué operación? La vimos hace un momento. A unión B. Exacto, A unión B. Exactamente, A unión B. Si ustedes hacen la unión B, les va a dar eso. Muy bien, vamos con el siguiente. El siguiente es el conjunto A. El conjunto A está formado por el 1, 3, 5, 7 y 9. Ese es el conjunto A. Voy a hacer la intersección con B unión C. B unión C está formado por 2, 3, 4, 6, 8 y 10. ¿Cuál es la intersección aquí? ¿Cuál es la intersección? ¿Cuál sería la intersección aquí? El conjunto formado por el número 3. Pues sí, es el conjunto formado por el número 3. Ahora vamos a esta parte. ¿Quién es A intersección B? A intersección B es el conjunto 3. Hago la unión. ¿Quién es A intersección C? Es el vacío. Entonces, si ustedes hacen la unión de 3 con el vacío, ¿qué les va a quedar? Pues el conjunto formado por el 3. Ok, entonces aquí se demuestra la propiedad distributiva. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Espero haya quedado claro. No puedo ir más despacio que esto. Voy muy tranquilo, ¿sí?
Y vieran que para mí es complicado ir tranquilo. Entonces estoy haciendo el esfuerzo. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Profe, por ejemplo, si utilizamos como suma de A, B, C, que prácticamente es todo el conjunto de U, ¿no puede ser A, B, C igual a U? ¿Cuál otra vez? ¿Cuál fue O tu sea, pregunta? si sumamos A, B y C, que prácticamente es todo el conjunto de U, ¿no podría ser A más B más C igual a U? Bueno, habría que... Sí. Lo que pasa que la notación, bueno, lo que yo te entiendo es lo siguiente. A ver, deja ver. Tú dices la notación universal, la notación siempre va a ser así, unión, intersección, pero en algunos libros hacen lo que tú dices. Algunos libros, no todos los libros, ¿sí? Algunos libros, por ejemplo, la unión, la denotan como suma y la intersección la denotan como producto, como punto. Entonces aquí se puede ver, lo que yo te entendí es que A unión con B, unión con C, te da el conjunto universal. Eso es lo que das a entender. Sí, creo que sí. O visto de otra manera, lo que tú comentabas, A más B más C, es igual a U. Yo prefiero utilizar la primera, ¿sí? La de la unión, la notación universal, pero en algunos libros van a encontrar la suma, ¿sí? Pero sí, se puede hacer eso. Ahora, puede haber ejemplos en donde no se cumpla eso, también debes de tener claro. Puedo tener tres conjuntos, su conjunto del conjunto universal, cuya unión no sea todo el conjunto universal, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Muy bien, para que practiquen más estos problemas de conjuntos, hay un problema, eh, a ver, problemita, el problemita número 99, ¿sí lo ven aquí? Sí, profe. Entonces lo pueden trabajar. Lo pueden trabajar con conjuntos, ¿sí? Entonces, lo voy a... ¿sí ven la pizarra? Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces el problema 99, perdón, te ayuda a entender más esta parte conjunto, ¿ok? Entonces el problema 99 dice lo siguiente. Dice, en el Instituto de Investigación X, Y y Z trabajan 67 personas. De estas personas, 47 hablan inglés, 35 hablan alemán y 23 hablan ambos idiomas. La pregunta es, ¿cuántas personas en el instituto no hablan el inglés ni el alemán? ¿Ok? Eso es lo que... Entonces aquí, ¿cuántos conjuntos definiría? ¿Tres? ¿Por qué 3?
Dos Porque conjuntos. A ver, nada más lean bien. Dice, en el Instituto de Investigación X, Y y Z trabajan 67 personas. De estas, 47 hablan inglés y 35 hablan alemán y 23 hablan ambos idiomas. Entonces, ¿de cuántos conjuntos estamos hablando? Son 4. dos. Dos. Son dos conjuntos nada más, ¿no? Entonces, hacen su diagramita de Venn, porque eso les va a ayudar mucho. Entonces, les voy a dar la idea y usted lo termina, ¿sí? Entonces, aquí va a estar el conjunto universal. El conjunto universal va a estar aquí. Es el conjunto U. Entonces voy a definir el conjunto. Este circulito representa los que hablan inglés. Y luego voy a tener otro circulito de los que hablan ¿qué? Alemán. Entonces lo que ustedes tienen que ponerse a jugar es cuáles numeritos van en cada circulito, en cada porción de los círculos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué numerito habría aquí en medio? 23. 23. 23, porque 23 personas en el instituto hablan ambos idiomas. ¿Ok? Ahora aquí, ¿cuántas personas estarían? ¿Cuántas? 47. No, porque serían ya 70 personas que hablan inglés. 47. Son 24. 24. Son 24, ¿no? Porque estas tienen que sumar 47. ¿Ok? Luego aquí, ¿cuántas personas hablan alemán solamente y no ambas? 11. Ok, 11. Muy bien, No, entonces, son 12, perdón. son 12, ¿ok? Entonces aquí habría 12 y eso hace un total de 35. Entonces usted la pregunta que van a contestar es ¿cuántas personas en el instituto no hablan el inglés ni el alemán? ¿Sí? Bueno, entonces la terminan, por favor. Hay que leer bien el problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, vamos a empezar ahora sí con probabilidad, ya entendiendo esta parte de conjuntos. Muy bien, entonces arranquemos con probabilidad. ¿Sí ve mi diapositiva? Sí, profe. Bueno, entonces ponga atención por favor, porque ya aquí empieza lo bueno. Y aquí empieza lo medular, Entonces empecemos con los conceptos básicos de probabilidad. El primer concepto importante se llama experimento aleatorio. Yo el experimento aleatorio lo denoto como una E. Es una épsilon. Entonces es aquel cuyos resultados no pueden predecirse antes de su realización y por lo tanto están sujetos al azar. Ese es un experimento aleatorio. Por ejemplo, experimentos aleatorios que ustedes pueden encontrar en agronomía, hay una infinidad. Les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, sembrar semillas de girasol y ver cuántas germinan. Eso yo no lo sé. ¿Sí? Solamente lo sabe Dios. ¿Sí? Eso yo no lo sé, ni lo sabe nadie. Entonces, un experimento aleatorio. Por ejemplo, en un invernadero, eh, ¿cómo se llama?
medir el rendimiento en cierto periodo del año de cultivo de jitomate. Yo no sé exactamente cuánto va a ser el rendimiento. Depende de muchos factores. Ok, entonces experimentos aleatorios en su vida profesional la van a encontrar siempre. Es aquel cuyos resultados no pueden predecirse antes de su realización y por lo tanto están sujetos al azar. ¿Sí? Aquel que sepa predecir con exactitud un experimento aleatorio, ¿quiénes lo pueden hacer? Bueno, algunas veces los brujos, los chamanes, los videntes, ¿sí? Sí se puede, son ese tipo de personas, ¿no? Pero yo no creo en eso, ¿ok? Entonces hay que cuantificarlo. Entonces un experimento aleatorio es aquel cuyos resultados no pueden predecirse antes de su realización y están sujetos al azar. Otro concepto que es muy importante es el espacio muestral omega. Es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Yo no sé lo que va a suceder del experimento, pero sí puedo cuantificar lo que podría pasar. Y eso va a estar en el espacio muestral omega. ¿Sí? En algunos libros el espacio muestral omega se simboliza con una S mayúscula, porque es sample space, por el inglés, pero yo voy a utilizar omega, ¿ok? Muy bien, ¿qué es un evento aleatorio? Es un subconjunto del espacio muestral omega, ¿ok? Entonces aquí tenemos tres conceptos importantes que deben tener en cuenta. Un experimento aleatorio es aquel experimento cuyo resultado no puedo predecir y está sujeto al azar. El espacio muestral es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Ese es el espacio muestral omega. Ahora, ¿qué es un evento aleatorio? Es un subconjunto del espacio muestral omega, ¿sí? Es un evento aleatorio. Veamos algunos ejemplos. Dice, describa el espacio muestral para los siguientes experimentos aleatorios. Dice, se aplica un insecticida a 3 larvas y al cabo de un día se observa si están muertas o vivas, ¿ok? Ese es un experimento aleatorio, porque no sé lo que va a suceder, pero en el espacio muestral voy a tener los posibles resultados del experimento. Entonces aquí tengo 8 resultados posibles, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo que las 3 larvas murieron, la primera larva solamente murió, la tercera larva vivió, la segunda larva vivió, todas las larvas vivieron, la primera larva vivió, la segunda larva murió y la tercera larva murió, ¿ok? ¿Cuántos elementos tiene este espacio muestral? ¿Cuántos resultados tiene este espacio muestral? 8. 8. Esa sería la cardinalidad del conjunto omega, 8. Okay. Y si tuviera 4 larvas y hago el mismo experimento, ¿cuántos resultados tendría el espacio muestral? ¿Cuántos? Muy bien, ahí le piensan. Si tuviera 5, 6 o si tuvieran de larvas, ¿cuántos resultados tendría? Ok. Entonces, el siguiente experimento es dice, entrevistamos a 10 agricultores y le preguntamos si utilizan potasio en su fertilización. Y nos interesa saber el número de agricultores que usan potasio, ¿sí? Hay que leer bien este experimento. Dice, entrevistamos a 10 agricultores y le pregunto, ¿utiliza potasio? Y él me va a preguntar sí o no. Y nos interesa saber el número de agricultores que usan potasio. ¿Cuál sería el espacio muestral aquí? ¿10? Te faltó uno nada más. Porque puede ser que nadie use potasio, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces 0 significa que ningún agricultor usó potasio, 1, 2 y hasta 10, ¿ok? Ese es el espacio muestral. Vamos con otro ejemplo. Se toma 1 litro de leche y se determina en el laboratorio el porcentaje de agua por volumen. Este sería el espacio muestral, es el conjunto de elementos, es el conjunto de números en los reales tal que X está entre 0 y 100. Entonces, cuando X está cerca de 100, ¿qué significa cuando X está cerca de 100? Que es más agua que leche. Que es casi agua, ¿no? Ajá. Y cuando esté X cerca de 0 significa que es leche pura, ¿ok? Bueno, el siguiente experimento es el siguiente experimento aleatorio se describe aquí. Se mide el tiempo de vida de un foco. ¿Cuál sería el espacio muestral? Las horas. Bueno, tenemos el siguiente. Aquí tenemos que es el tiempo en los reales tal que el tiempo es positivo, ¿ok? ¿Qué diferencia ven entre estos dos primeros espacios muestrales y los dos últimos? ¿Qué diferencia ven? ¿Qué dif- ¿Qué toma el cero? A ver, vuelvo a repetir. Aquí tenemos dos espacios muestrales y esos son sus elementos. Aquí tenemos otros dos espacios muestrales. Fíjense bien la diferencia. Los primeros dos espacios muestrales son espacios muestrales discretos. ¿Ok? Los podemos contar. Pero los espacios muestrales 3 y 4 ya no los podemos contar. Son espacios muestrales continuos. ¿Ok? Entonces, en la vida diaria podemos encontrar experimentos aleatorios con espacios muestrales discretos o continuos. Eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Bueno, a modo de ejercicio, ustedes van a hacer esto. A ver, empiecen por favor. Les doy 5 minutos. Empiecen. Voy a pasar lista, rápido. Berenice. Presente, profesor. Elena Berenice. Presente, profesor. Mónica Montserrat. Presente. Ronaldo. Presente, profe. Elvira.
Elvira Young. Presente. Sandra Camargo. Presente. Sandra Camargo. Presente. Luis Enrique Carvente. Presente. Lidia Chapero. Presente. Lisbeth Espejel. Presente. Kevin Espinosa. Presente. Abraham Gallegos. Presente. Perla Brianet. Presente. Miguel Gómez. Presente. Juan de Jesús Gutiérrez. Presente. Jair Hernández. Presente. Alberto Hernández. Presente. Kimberly Cristal. Presente. Cassandra Hernández. Presente. Antonio Hernández. Antonio. ¿No está? Edwin Azael. Edwin. Tampoco está. Ingrid Saraí. Presente. Norma Elizabeth. Presente. Víctor Manuel. Presente, profe. Jorge Luis. Presente. Araki Martínez. Presente. Wendy Joana. Presente. María del Carmen Martínez. Presente. Margarita. Presente. Yair Alexis. Presente. Ángel Nicolás. Presente. Esmeralda Nava. Presente. Marco Antonio Palma. Presente. Abacú Yael. Presente. María del Rocío. Presente. Citlali Viviana. Presente. ¿Cómo van con el ejercicio? ¿Ya quedó? Profe, Sí, dime. soy Antonio Hernández. Lo que pasa es que se me fue el internet y entonces ahorita que me conecté ya iba hasta el apellido Martínez. Pero sí estoy en clase. Ok, ¿eres Antonio Hernández Velasco? Sí, profe. Gracias. Muy bien, entonces, ¿cómo van con el ejercicio? ¿Ya quedó? A ver, ¿quién quiere contestar la primera pregunta? Dice, se examinan 7 plantas y se registra el número de plantas atacadas por cierta enfermedad. ¿Cuál sería el espacio muestral? Sería de 0 a 7. Exacto, sería de 0 a 7. 0 significa que ninguna planta fue afectada, fue atacada, y al 7 significa que todas fueron atacadas. Luego se determina el porcentaje de humedad relativa dentro de un invernadero. ¿Cuál sería la respuesta? Yo puse que X pertenece a los reales, tal que X se encuentra entre 0 y 100. Muy bien, exacto. Entonces, el porcentaje va a estar entre 0 y 100, porque así lo anota. Se seleccionan al azar 3 variedades de tomate de un total de 4 variedades. ¿De cuántas formas se puede hacer? ¿Cuántas maneras se encontraron? Bueno, hay 4 maneras. Aquí están las respuestas. Suponga que esas 4 variedades la etiquetan con las letras A, B, C y D. Entonces solamente seleccionan 3 variedades al azar.
puede ser A, B y C, A, B y D, A, C, D y B, C, D. Entonces hay 4 maneras de que se dé ese experimento. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Duda o comentario? ¿Hay alguna pregunta, duda o comentario? Bueno, entonces anoten lo siguiente. Si se van a su problemario, en el problemario van a hacer el ejercicio 29 para la próxima clase. Es sobre espacios muestrales, ¿sí? Sobre lo que acabamos de ver ahorita. Van a hacer el ejercicio 29, váyanlo marcando en su problemario. El ejercicio 29 y el ejercicio 89. Ok. Entonces aquí está el problema 89. Entonces lo trabajan y lo discutimos la próxima clase. Ok. ¿Hay alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Entonces van a hacer el problema 29 y el problema 89. El problema 29 está en la página 17 y el problema 89 en la página 24. Muy bien, entonces vamos a empezar con los conceptos de probabilidad. ¿Sí? Muy rápidamente. Entonces dice, la probabilidad de un evento A es un número real positivo en el intervalo 0, 1, que denotaremos por P entre paréntesis el evento A. Entonces P es una medida de probabilidad y representa una medida de la frecuencia con la que se observa la ocurrencia del evento A cuando se efectúa el experimento aleatorio en cuestión. Entonces, P de A significa la probabilidad del evento A. ¿Ok? Bueno, hay varios enfoques en probabilidad. El primer enfoque es el enfoque clásico. Fíjense bien cómo se calcula la probabilidad en el enfoque clásico. Sea un evento, que es un subconjunto del espacio muestral, donde la cardinalidad de omega es finita y omega es equiprobable. ¿Qué significa que omega es equiprobable? Eso es muy importante. Significa que los elementos de omega tienen la misma probabilidad de ocurrir. ¿Ok? Entonces definimos la probabilidad clásica de esta forma. La probabilidad de A va a ser la cardinalidad de A entre la cardinalidad de omega. El enfoque clásico es lo que más normalmente se utiliza. El enfoque clásico no se calienta la cabeza y solamente dice, ¿sabes qué? Yo tengo un espacio muestral equiprobable, entonces cada elemento de omega tiene la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, ¿cómo calculo la probabilidad clásica? Es cociente de cardinalidades, la cardinalidad entre la cardinalidad de omega, ¿ok? Muy bien, entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos el experimento aleatorio, lanzar un dado y observar el número de puntos. Calculo la probabilidad de observar un número par. Entonces aquí el experimento aleatorio es lanzar un dado y observar qué punto se obtuvo en la cara superior y nos pide calcular la probabilidad de observar un número par. Muy bien, aquí ¿cuál es el espacio muestral omega? El espacio muestral omega está conformado por el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, donde cada número representa el número de puntos que se observa en la cara superior. Se puede observar el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Okay? ¿Estamos claros con el espacio muestral al lanzar un dado? ¿O hay alguna duda? Ya está claro, profe. Muy bien, entonces definamos el evento A que me interesa. El evento A es observar un número par. Entonces me voy al espacio muestral omega y voy a ver qué elementos de omega satisfacen la condición de que sea un número par. Los únicos elementos de omega que son números pares son el 2, el 4 y el 6. ¿Ok? Entonces la probabilidad del evento va a ser la cardinalidad de A entre la cardinalidad de omega. ¿Ok? Muy bien, en este caso, ¿cuál sería la cardinalidad de A? ¿Cuántos elementos tiene A? 3, ¿Y cuántos elementos tiene omega? 6. 6. Entonces la probabilidad de A es 3/6, o lo que es lo mismo, 0.5. ¿Ok? Como conclusión, si tú lanzas un dado, la probabilidad de observar un número par es 0.5. Eso es lo que quiere decir. Entonces aquí estamos bajo el enfoque clásico, ¿sí? Me voy a regresar un momento y vuelvo a repetir.
El enfoque clásico, su gran característica es que asume omega es equiprobable. ¿Qué significa eso? Que los elementos de omega tienen la misma probabilidad de ocurrir. Y la probabilidad de un evento se calcula como cociente de cardinalidades. ¿Ok? Bueno, ese es el enfoque clásico. Vamos a ver otro enfoque que se llama el enfoque frecuentista. El enfoque frecuentista, ¿qué es lo que supone? Supone que realizamos n veces un cierto experimento aleatorio y sea un evento cualquiera. ¿Ok? Denotamos por n de A el número de ocurrencias del evento A en las n realizaciones de los experimentos. Entonces definimos la probabilidad frecuentista como, la probabilidad de A se define como el límite, cuando n se hace muy grande, de las veces que ocurre A entre el número de realizaciones. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros podemos calcular este ejercicio bajo el enfoque frecuentista. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para calcular esa probabilidad? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, entonces el enfoque frecuentista es muy importante. El enfoque frecuentista se realiza n veces un cierto, o sea, el experimento aleatorio se repite muchas veces. Y para cada experimento aleatorio voy a contar si ocurre el evento A. Entonces, n de A me va a contar el número de veces que ocurre el evento A, ¿sí? En las n realizaciones del experimento. Entonces, la probabilidad de A sería, en el límite, el cociente del número de ocurrencias de A entre el número de realizaciones que yo hago el experimento. Entonces, si ustedes quieren calcular esta probabilidad de lanzar una moneda 500 veces y calcular la probabilidad de observar águila, intuitivamente, ¿cuál sería la probabilidad de este ejercicio? 0.5. Exactamente, sería aproximadamente 0.5. Entonces, así se calcula la probabilidad bajo el enfoque frecuentista. Bueno, esta probabilidad la vamos a calcular en la siguiente clase. Vayan pensando cómo hacer simulaciones de lanzamiento de monedas en R. ¿Ok? Entonces vamos a ver que es muy fácil simular lanzamientos de monedas, ¿sí? Y contar estas probabilidades. ¿Ok? Entonces el enfoque frecuentista lo vamos a utilizar normalmente para hacer simulaciones, ¿sí? De experimentos. Porque en la práctica, por ejemplo, imagínense, ustedes quieren calcular la probabilidad de que 7 semillas germinen, de un conjunto de 100 semillas, entonces tendrían que hacer el experimento muchas veces y eso implica costo y dinero y tiempo, ¿no? Entonces, por eso el enfoque clásico es más usado, porque el enfoque frecuentista nos pide repetir el experimento muchas veces, ¿ok? Muy bien, entonces este ejercicio anótenlo, lo vamos a hacer en R la próxima clase, es lanzar una moneda 500 veces y calcular la probabilidad de observar águila. El último enfoque es la probabilidad subjetiva. Es la probabilidad de un evento depende del observador, es decir, según lo que el observador conoce del fenómeno estudia. Entonces la probabilidad subjetiva depende de nuestro conocimiento. Por ejemplo, yo puedo decir la probabilidad de que llueva hoy en Texcoco es, no sé, es 0.01, es muy baja. Pero para Marco Antonio Palma, que es originario de aquí, puede decir, no, pues la probabilidad de que llueva es muy alta y así sucesivamente. Entonces la probabilidad subjetiva es dar la probabilidad de un evento en función del conocimiento que tenemos del fenómeno. Si yo no conozco mucho del fenómeno, mi probabilidad puede ser errónea. Entonces, por eso se llama subjetiva. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Entonces, en la clase del viernes vamos a empezar viendo teoría y luego vamos a hacer una práctica en R. Vayan preparando su computadora, tengan instalado R para trabajar, ¿ok? Entonces, si no hay ninguna pregunta, duda o comentario, aquí le dejamos, ¿sí?